Hoy vamos a ver una función poco conocida por algunos. Se trata de una función que nos permite evaluar una cadena. Si es la que estás pensando, estoy hablando de la función eval. A eval podemos pasarle una cadena que represente una expresión y la evaluará como si fuera una expresión real. Vamos a ver una serie de ejemplos del uso de la función eval. Empezaremos por unos sencillos ejemplos que podemos encontrar en la web de Microsoft, pero que ilustran perfectamente su uso. Por ejemplo, podemos pasarle una función que representa una suma. Si ejecutamos, me devuelve el valor de la suma. Podemos evaluar también una cadena que contiene una función y terminaremos con los dos paréntesis. Si ejecutamos, nos devuelve la fecha. También podemos evaluar funciones propias y las podemos ejecutar directamente. Si ejecutamos, va a buscar la función crear nuevo DNS al que le va a pasar el nuevo nombre y se va a buscar la función y la ejecuta. También podemos evaluar si encuentra un valor en un formulario. Le he dicho que busque el producto 1. Si lo encuentra, me devolverá -1, que corresponde a verdadero. Lo ha encontrado. También podemos utilizar eval en instrucciones SQL. Como vemos aquí, le decimos que nos cree un campo que se llama fecha actual con la fecha de hoy. O también podemos utilizarla para ejecutar una serie de funciones en cadena. Mediante un bucle voy a ir llamando a todas las funciones. Bueno, aquí hemos visto el alcance de la función eval y de las muchas posibilidades que ofrece, aunque estoy seguro de que le vas a encontrar muchos más usos. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.